Pedro Infante no solo era un actor o un cantante, era un símbolo viviente de esperanza, esfuerzo y carisma. Su muerte en 1957 dejó un vacío tan profundo que, incluso décadas después, sigue siendo tema de debate, nostalgia y admiración. Pero pocos saben que, antes de ese fatídico vuelo, Pedro tenía planes concretos, sueños que no alcanzaron a materializarse, proyectos que pudieron haber cambiado para siempre el rumbo del cine mexicano. En sus últimos meses de vida, Pedro se encontraba en una de las etapas más prolíficas y, al mismo tiempo, más exigentes de su carrera. Había alcanzado un punto en el que ya no necesitaba demostrar nada. Era el ídolo indiscutible del pueblo. Sin embargo, lejos de conformarse, estaba obsesionado con reinventarse. Buscaba dejar atrás el arquetipo del charro cantor y abrirse paso hacia roles más complejos, incluso dramáticos, que le permitieran demostrar su versatilidad como actor. Entre los proyectos que tenía en mente se encontraba una película con tintes biográficos, inspirada en su propia vida. Se decía que planeaba interpretar a un personaje que, como él, había pasado de la pobreza a la fama, mostrando las luces y sombras del éxito. El guión, según algunos allegados, iba a explorar los dilemas morales del artista, la soledad, la presión del público, la lucha interna entre el deber familiar y la pasión por el arte. Una historia adelantada a su tiempo, con un tono más humano y menos idealizado. También se sabe que Pedro Infante quería dirigir. Había expresado varias veces su interés en aprender detrás de cámaras y tener control creativo sobre sus películas. Su cercanía con Ismael Rodríguez le había permitido conocer de cerca el proceso de dirección, y se dice que estaba planeando debutar con una cinta ambientada en el México rural, pero con una mirada más realista y menos romántica que las que lo habían hecho famoso. Quería mostrar al campesino no solo como símbolo folclórico, sino como ser humano con aspiraciones y conflictos. Otro proyecto que había comentado con amigos era una coproducción internacional. Tras el éxito de su música en Centroamérica y Sudamérica, Pedro había recibido propuestas para filmar en Cuba y en Argentina. La idea de llevar el cine mexicano más allá de las fronteras lo entusiasmaba. De hecho, algunos periodistas de la época mencionan que tenía un acuerdo inicial para grabar una película en La Habana, donde también aprovecharía para realizar una gira musical. En el terreno musical, Pedro Infante estaba preparando un álbum distinto, uno que explorara nuevos géneros. Aunque el mariachi era su sello, quería experimentar con boleros más íntimos, incluso con ritmos tropicales que estaban ganando fuerza en aquel tiempo. Su objetivo era no encasillarse, sino evolucionar como intérprete. Había mencionado que quería grabar canciones con arreglos más modernos, quizás acompañado de tríos o pequeñas orquestas. Pero no todo era trabajo. Pedro tenía también proyectos personales. Uno de sus grandes anhelos era establecer una escuela de aviación. Su pasión por volar iba más allá del simple hobby. Sentía una conexión espiritual con los cielos, una mezcla de libertad y destino. Había dicho en entrevistas que soñaba con enseñar a los jóvenes a pilotar, para que aprendan a volar no solo en el aire, sino en la vida. Esa frase, hoy, suena casi profética. Otro de sus sueños era construir una productora propia. Quería dar oportunidades a nuevos talentos, especialmente a los jóvenes del interior del país que, como él, llegaban a la capital buscando un futuro. Sabía lo difícil que era abrirse camino y quería usar su influencia para cambiar eso. Su visión era crear un espacio donde se contaran historias verdaderas de México, sin adornos ni exageraciones, con autenticidad y corazón. A nivel emocional, Pedro también atravesaba una etapa de introspección. Había alcanzado la cima, pero empezaba a sentir el peso de la fama. Algunos amigos cercanos decían que hablaba con frecuencia sobre la fugacidad de la vida, sobre cómo la gloria podía desvanecerse en un instante. Todo esto se acaba algún día, le habría dicho una vez a Sara Montiel. Sus palabras, con el paso del tiempo, adquirieron un eco casi trágico. El día anterior a su muerte, Pedro había mencionado que quería descansar de los escenarios por un tiempo, quizá retirarse momentáneamente para dedicarse a su familia y a sus proyectos de aviación. Nadie imaginó que ese vuelo sería su despedida definitiva. Años después,
Muchos de los que lo conocieron siguieron recordando esos proyectos inconclusos, como el reflejo de un hombre que no se detenía, que siempre soñaba más allá del horizonte. Su legado no se limitó a las películas o a las canciones. Su visión de un cine más libre, más humano y más universal quedó sembrada en las generaciones que vinieron después. Pedro Infante no solo murió en aquel accidente, también quedó suspendido en el tiempo, justo en el punto en que estaba a punto de reinventarse. Quizás por eso su figura nunca envejece, porque lo recordamos no solo como lo que fue, sino como lo que pudo llegar a ser. Tras su muerte, el eco de sus sueños inconclusos no tardó en esparcirse entre quienes formaron parte íntima de su vida. Los estudios de cine, sus compañeros actores, los técnicos, sus amigos cercanos y hasta los periodistas de la época comenzaron a reconstruir, poco a poco, el rompecabezas de lo que Pedro Infante tenía planeado. Lo que emergió no fue el retrato de un hombre cansado de la fama, sino el de un artista en plena metamorfosis, un soñador que apenas estaba comenzando su segunda gran etapa creativa. Uno de los proyectos más comentados fue La Última Canción, un guión que, según distintas versiones, Pedro había encargado a un joven escritor mexicano que conoció a través del propio Ismael Rodríguez. La historia se centraba en un músico humilde que, tras alcanzar la gloria, perdía la voz en un accidente. El personaje debía enfrentarse al olvido, al silencio y a la soledad, buscando redención no en el escenario, sino en su vida cotidiana. Era una trama profundamente simbólica, casi una metáfora del propio Pedro, que deseaba mostrar al público que detrás del ídolo había un hombre con miedos, culpas y fragilidades. Ese guión no llegó a filmarse. Con el paso del tiempo, se perdió entre archivos dispersos y memorias truncas. Pero Ismael Rodríguez, en entrevistas posteriores, confirmó que Pedro le había hablado de una historia sobre perderlo todo y volver a empezar. Algo muy distinto al tono heroico y alegre que caracterizaba su filmografía. Era, según sus palabras, el intento de Infante por hacer una obra más introspectiva y madura. Otra pieza clave fue su relación con el cine internacional. En 1956, Pedro había recibido una invitación formal de un estudio argentino para protagonizar una película al lado de la actriz Libertad Lamarque, con quien mantenía una admiración mutua. La propuesta le resultaba atractiva no solo por compartir escena con una figura del mismo calibre, sino porque significaba dar el salto al mercado latinoamericano, que ya conocía su voz pero aún no su presencia cinematográfica directa. Sin embargo, su agenda en México estaba saturada y pospuso el proyecto con la intención de retomarlo en 1958. El destino no le dio tiempo. También se sabe que Pedro estaba considerando volver a trabajar con Sara Montiel, aunque en una historia completamente distinta. No sería una comedia ranchera, sino un drama romántico ambientado en un contexto urbano, posiblemente en La Habana o en la Ciudad de México. Según la actriz española, él le había dicho: «Ya hicimos reír al público, ahora hay que hacerlo sentir». Estas palabras revelan una inquietud artística más profunda, una necesidad de evolucionar que pocos percibían detrás del brillo de sus charros y serenatas. Además, Pedro estaba en conversaciones para colaborar nuevamente con Luis Aguilar y Antonio Aguilar, dos de las figuras más sólidas del género musical. Juntos, querían producir una cinta que mostrara el México moderno de los años 50, con autos, fábricas y cambios sociales, dejando atrás el campo tradicional. Pedro creía que el cine debía evolucionar con el país y deseaba reflejar el espíritu de una nueva generación mexicana que soñaba con progreso. Este proyecto, tentativamente titulado Horizontes Nuevos, iba a marcar una ruptura con el pasado, mostrando al charro en un contexto contemporáneo. Fuera del cine, Pedro también estaba elaborando una gira continental. Se habían cerrado fechas tentativas en Guatemala, Panamá, Colombia y Cuba. Era su sueño volver a cantar frente a su público latinoamericano, y no pocos aseguran que esta gira hubiera sido el equivalente hispano de lo que Elvis Presley lograría en Estados Unidos pocos años después. De hecho, varias estaciones de radio latinoamericanas ya habían comenzado a anunciar su llegada, y algunos periódicos de Centroamérica publicaron notas sobre el gran tour del ídolo mexicano.
En lo personal, Pedro estaba reflexionando sobre su papel en la sociedad. Quería distanciarse de la imagen del galán inalcanzable y acercarse más a las causas sociales. En sus últimos meses, había donado parte de sus ingresos a instituciones benéficas y, según se cuenta, planeaba construir una casa hogar para niños huérfanos. Aquello no era una idea improvisada. Provenía de su propia infancia difícil en Guamúchil, donde conoció la pobreza de cerca. «Quiero que ningún niño viva lo que yo viví», habría dicho en una entrevista radial. También existía un deseo íntimo, muy humano, escribir sus memorias. Algunos allegados afirmaron que Pedro había comenzado a redactar apuntes personales, anécdotas de rodajes, pensamientos sueltos sobre el amor, la fama y la muerte. No era un libro planeado para publicarse de inmediato, sino más bien una forma de reflexión, una manera de poner en palabras lo que vivía a diario entre la gloria y la incertidumbre. Si esos escritos existieron, jamás fueron encontrados. El tono de sus conversaciones en los últimos meses revela a un Pedro más sereno, más consciente de sí mismo. Hablaba con humildad de sus errores y mostraba un deseo genuino de mejorar como persona. Algunos compañeros de rodaje contaban que se había vuelto más reservado, menos fiestero, más reflexivo. Se notaba en él un aire de madurez, como si presintiera que su tiempo se agotaba. Todo esto convierte a sus últimos días en un retrato de contrastes. Un hombre en plenitud, lleno de proyectos, con una mente vibrante y un corazón aún joven, pero que también empezaba a mirar hacia adentro, hacia el significado de su propio legado. Tras su muerte, las cartas, bocetos, planes de grabación y contratos inconclusos quedaron dispersos entre productoras, familiares y amigos. Algunos fueron guardados con celo, otros se perdieron para siempre. Sin embargo, el rastro de sus proyectos inacabados bastó para confirmar algo indiscutible. Pedro Infante no estaba en declive. Estaba a punto de renacer como artista. Su destino quiso que ese renacer quedara suspendido en el aire, como aquel vuelo que nunca llegó a destino. Y tal vez sea precisamente esa interrupción lo que hace que su figura siga viva. Porque Pedro Infante murió, sí, pero su futuro quedó abierto, como una melodía que el pueblo mexicano aún escucha en su imaginación. La muerte de Pedro Infante no solo quebró el corazón de un país, sino que abrió una grieta insondable en la historia del cine mexicano. Era 1957 y México despertó con una noticia imposible. El ídolo nacional había caído en un accidente aéreo en Mérida, pero a medida que las horas avanzaban, el desconcierto se transformó en una marea de rumores, de versiones, de dudas. Algunos lloraban al héroe perdido, otros, con un dejo de esperanza irracional, creían que Pedro había sobrevivido y que, por razones desconocidas, se mantenía oculto entre el duelo y el mito. Algo comenzó a flotar entre los pasillos de los estudios cinematográficos. Los papeles, las partituras y los guiones que Pedro había dejado inconclusos. Había carpetas en su casa de Coajimalpa, notas sueltas en los escritorios de Ismael Rodríguez y hasta grabaciones de voz en los estudios Peerless que parecían formar parte de un proyecto que jamás vio la luz. Uno de los documentos más comentados fue una serie de páginas mecanografiadas con el encabezado «El hombre que volvió del cielo». Durante años se creyó una invención, hasta que, en la década de 1980, un coleccionista mostró copias de aquellas hojas, donde figuraban fragmentos de diálogos, descripciones y apuntes a mano con la letra inconfundible de Pedro. La historia relataba la vida de un piloto que, tras un accidente aéreo, regresaba a su pueblo haciéndose pasar por otro hombre. Algunos investigadores del cine mexicano han sugerido que el texto tenía un tono alegórico, casi premonitorio. Pedro había sido piloto y amante del aire. Había sobrevivido a varios accidentes antes del fatal, y su pasión por volar era casi tan grande como su amor por el canto. Las similitudes entre esa historia y su destino final resultaron tan inquietantes que, con el paso de los años, algunos llegaron a pensar que el hombre que volvió del cielo era una especie de mensaje profético o, al menos, el reflejo de una obsesión interna, la idea del regreso, del renacer.
Tal vez, inconscientemente, Pedro intuía su desenlace y quiso dejar un testimonio disfrazado de ficción. Otro proyecto, menos conocido pero documentado, fue El ídolo del pueblo, título tentativo de una cinta que pretendía mezclar la vida real de Pedro con un personaje ficticio. El guión estaba siendo desarrollado junto con el guionista Pedro de Urdimalas, uno de sus colaboradores más cercanos, y tenía la intención de ser una suerte de metarrelato. Una película donde el propio Infante interpretaría a un artista que luchaba por no perderse entre la fama y la gente que lo amaba. Según testigos, las primeras conversaciones sobre este proyecto se dieron en 1956 y se había considerado filmarla con Ismael Rodríguez como director. Lo más fascinante es que, tras su muerte, ese concepto fue retomado indirectamente en películas biográficas, homenajes y hasta en composiciones musicales. Era como si el guión no hubiese desaparecido, sino que se hubiera fragmentado en múltiples manifestaciones del recuerdo colectivo. También se sabe que Pedro planeaba producir sus propias películas, un paso natural para un artista que había dominado todos los aspectos de su oficio.